Hermanos y hermanas, feliz día lunes, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Como siempre, la primera lectura, el Santo Evangelio y el Salmo. Les pido en este momento, mis hermanos, que abran su entendimiento, que escuchen con atención la palabra del Señor que hoy día, a través de estas bellas lecturas, voy a compartirles, y que sea nuestro Dios y el Espíritu Santo que nos inunden de su amor, y que siempre estemos dispuestos a escuchar del Señor, porque escuchar de la palabra es escuchar de Dios mismo, quien nos está hablando a nosotros, quien nos está introduciendo su mensaje para que hagamos su voluntad. Y hoy día, ¿verdad?, la primera lectura nos habla de los mandatos que Dios dejó a Moisés para que nos lo dijera, nos enseñara, y pues también quedó escrito en las tablas, los mandamientos de Dios. Y hoy nos los especifica más claramente, ¿verdad?, para que hagamos lo que el Señor nos pide, para que no andemos cayendo en la maldad y haciendo cosas que a Dios le desagradan. Pidamos pues de Dios, mis hermanos, para que este mensaje lo pongamos en práctica y hagamos siempre la voluntad de Dios, hagamos siempre lo que Él nos pide que seamos en esta vida, ¿verdad? Que no seamos ingratos ni malos con los demás, que son nuestros hermanos, que son puestos por Dios para que nosotros los amemos y ellos también nos amen. Así es que les pido pues que pongan atención y abramos nuestro entendimiento. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Levítico, capítulo 19, versículos del 1 al 2. Luego vamos a leer del 11 al 18. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán, ni engañarán a su prójimo, no jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No opriman, ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni favorezcas al pobre, ni respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas son palabras de Dios hacia Moisés y de Moisés hacia el pueblo, para que no andemos con falsedad, no hablemos mal de los demás, no retengamos el salario de nuestros trabajadores, que eso es lo que sucede con muchos últimamente. Vemos cómo a muchos se les retiene su salario, ¿verdad?, por parte de sus patrones. No les dan su paga al instante como debe ser. En realidad, hermanos, todos estos mandamientos, si nosotros los siguiéramos, si fuéramos rectos, si no mintiéramos, si no hubiera odio en nuestro corazón hacia los demás, o viceversa, de los demás hacia nosotros, todo sería diferente. Estos mandatos Dios los dejó al pueblo de Israel para que los siguieran, pero ellos andan perdidos en un mundo totalmente diferente. Y también nosotros andamos como ovejas sin pastor por otros lados. Y Dios quiere reunirnos. Dios siempre nos ha hablado al corazón a través de estos servidores que el Señor, ¿verdad?, nos habla cada día para que
expongamos el mensaje a cada uno de ustedes que nos escuchan allá en sus casas, o en los lugares de trabajo, o en los autos, o donde quiera que usted va, ¿verdad? Usted puede escuchar de esta programación. Y no es porque yo diga a mis hermanos que nos escuchen a nosotros. Hay otros predicadores, hay otros sacerdotes que hablan también de esto, que les exponen el mensaje para que ustedes lo escuchen. Ya si no lo escuchan, mis hermanos, pues ese es su problema, pero en realidad la palabra de Dios es expuesta donde quiera para que nosotros pongamos atención a los mandatos del Señor, a lo que Él pide que hagamos en esta vida. Y muchos nos cerramos, muchos nos tapamos los oídos para que el mensaje no entre, para que el mensaje no venga, porque nos sentimos tranquilos, a gusto, de la manera que vivimos, llenos de pecado, traicionando, haciendo mal, emborrachándonos. Todas estas cosas, ¿verdad?, son desagradables ante los ojos de Dios y todos lo sabemos. Pero, como les digo, andamos contentos, a gusto en lo que somos. Hay que buscar de Dios, hermanos y hermanas. El día viernes fuimos al primer Vía Crucis que se llevó a cabo en nuestra iglesia. Y a mí me da tristeza como, habiendo tantos hermanos y hermanas que no ponen atención, que ni siquiera saben los cantos, no saben los rezos, no saben absolutamente nada. Es una tristeza, hermanos, que no participen en las cosas de Dios. Dios, Él nos enseñó todo para que nosotros lo busquemos de esa manera, alabándole, glorificándole, recordando lo que Él sufrió, lo que Él hizo por nosotros, lo que se llevó a cabo para que nosotros tengamos vida. Pero andamos perdidos en otros mundos. Yo me fijo cómo las personas se sienten tranquilas en sus hogares, de perezosos, sin hacer nada. Y es que, mis hermanos, las cosas de Dios son para buscarse, son para que nosotros nos introduzcamos en su amor. Él nos busca cada día, cada instante de la vida para que lo sigamos. A través de este mensaje de hoy día, a través de esta bella lectura, ¿verdad?, nos enseña los mandamientos, nos enseña cómo debemos nosotros ser. Lo primero que dice aquí, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Esto es una realidad. A todos se nos ha llamado a la santidad, se nos ha llamado para que seamos santos, para que no andemos divulgando ni diciendo cosas ofensivas a los demás, sino más bien buscar la santidad, haciendo el bien, introduciendo el bien a otros, para que los demás que se fijen en nuestra conducta también se interesen, porque si nuestra conducta, ¿verdad?, somos personas malas, personas que ni siquiera se nos puede ver, pero ahí andamos en la iglesia, nos creemos ya santos cuando no lo somos, y otras personas lo ven, pues allí, hermanos, tenemos que reflexionar y hacer las cosas como Dios las pide. Él nos pide que seamos santos. Trabajemos por la santidad, por no hacer daño a los demás. Dice, no hurtarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo, no jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de Dios. Yo soy el Señor. ¿Y cuántas personas, mis hermanos, niegan al Señor? ¿Cuántas personas niegan que no le conocen? Han escuchado de Dios, pero no quieren acercarse a Dios. No quieren servir. No quieren introducirse en el servicio de Dios porque tienen miedo al compromiso. Porque, como les digo, ellos se sienten a gusto y tranquilos en sus hogares, sentaditos ahí frente a un televisor, jugando en los videojuegos. Todo esto les llama mucho la atención y no se acercan a Dios, porque eso es su pasatiempo, eso de quedarse en sus casas. Pero a Dios no le buscan porque es un compromiso. Y el compromiso de Dios, pues nadie lo quiere. ¿Cuántos en nuestras iglesias se nos pide muchas veces que
seamos lectores, que seamos ministros de Eucaristía. En fin, hay tantos servicios que se necesita en la iglesia, que trabajemos para el Señor, para ayudar a la comunidad, porque no solamente hay unos cuantos que necesitan del servicio de Dios, todos necesitamos del servicio de Dios, de las iglesias, de los sacerdotes, de los monaguillos, de todo esto. Hay muchos servicios para trabajar ahí en los templos para el Señor. El servicio es para Dios, no es para nosotros. Pero, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Nadie quiere comprometerse. Nadie se compromete porque tiene miedo al que muchas veces, ¿verdad? Pues tienen sus fiestas, están tranquilos con su familia, tienen mucha diversión, pero de Dios se olvidan. Para eso, mis hermanos, son estos mandamientos, para que sigamos los mandatos de Dios. Y les aseguro que muchos que en este momento tal vez me están escuchando, escuchan de los mandatos de Dios, de lo que Él pide que hagamos y seamos en esta vida, pues le apagan a su teléfono o le cambian de pantalla. ¿Por qué, hermanos? Porque no les conviene, porque no les gusta escuchar, porque no les gusta que Dios nos hable de la verdad. Para eso son estos mandatos. Aunque nos duela, aunque no queramos escuchar, tenemos que ser constantes en hablarles a todos de la palabra de Dios. Dice, no oprimas ni explotes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. Teme a tu Dios porque el Señor nos está viendo siempre. Dice, no oprimas ni explotes a tu prójimo. ¿Cuántos empleadores, verdad? No solamente en este país, sino en todo el mundo, hay empleadores que tienen a sus trabajadores a su servicio. Tal vez son dueños de negocios muy grandes, de tiendas, de supermercados que tienen muchas ganancias, pero que a sus trabajadores les pagan una miseria, les pagan cuando les da su gana. Por eso Dios, mis hermanos, pone estos ejemplos para que nosotros los sigamos. En realidad, si las personas hicieran lo que Dios pide a través de estos mandamientos, si siguiéramos los caminos del Señor como Él nos pide que los sigamos, en todo nos iría bien. Nuestros negocios, nuestros empleos, todo estaría bien para nosotros. Pero no nos va bien en la vida porque hasta para eso somos malos. No sabemos cómo tratar a nuestros empleados, cómo tratar a los que trabajan para nuestro servicio, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene mucho dinero, tiene trabajadores en sus casas, pero no les pagan a su tiempo. Hermanos, el que trabaja necesita para pagar sus cuentas. ¿Ustedes por qué creen que la gente trabaja? Porque necesita su dinero, porque necesita llevar los víveres a su casa, necesita pagar las cuentas, ya sea su renta, ya sean las cuentas de la luz, de la basura, de todo eso que se paga, ¿verdad? Necesitamos el dinero. Pero si no tenemos dinero porque no se nos paga, ¿qué vamos a hacer? Endeudarnos más cada día. Vamos y conseguimos dinero cuando no lo necesitamos conseguir, porque nuestro empleador no nos paga a tiempo. Entonces, este es un gran pecado. Y Dios lo expone y lo explica para que no seamos así. ¿Y qué dice más adelante? No maldigas al sordo, ni pongas tropiezo al ciego. ¿Cuántas personas, ¿verdad?, que ven un ciego por allí o ven a un sordo, lo maldicen, hablan cosas malas de ellos, cuando esas personas en realidad pues no pueden hacer muchas cosas por su propia cuenta, porque no pueden, porque están ciegos, porque están sordos? Entonces no podemos andar hablando mal del enfermo, son enfermos. Y nosotros tenemos que respetarlos porque al hacerlo estamos respetando a Dios. Y si respetamos a Dios en todo, nos va a ir bien, como les digo. Para eso son estos mandamientos, para seguirlos, para no ser injustos con los demás.
Dice, no seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Hermanos, ser justos es lo mejor. Tenemos que dar sentencia tal y como debe ser. Dice claramente, si hoy en la actualidad no hubiera tantos jueces que se venden, no hubiera tanto gobernante que hacen las cosas a su modo solamente por favorecer al rico, no al pobre, ya ni siquiera se acuerdan del pobre, solamente del rico, solamente del que tiene poder, para darle más poder al poderoso, y a través de ese poder, pues la gente se cree como un dios, ya se creen dioses, ya se creen no necesitar de Dios. En realidad, hermanos, tenemos que ayudar a los hermanos y hermanas que están necesitados. Lo dice claramente Dios aquí, para que seamos justos, no andemos metiendo tropiezo a nadie. Seamos justos y la sentencia sea justa para los demás. ¿Se imaginan que los jueces hicieran justicia como debe ser? Este mundo sería totalmente diferente. Pero por favorecer al rico, y solamente al rico, como les digo, en aquel entonces Dios les decía, dice, no seas injusto en la sentencia, ni favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. O sea, Dios se refería a favorecer al pobre, porque es pobre. Pero los jueces, como les digo hoy en la actualidad, ya no se fijan en eso. Se fijan solamente en el que tiene poder. Si tú tienes mucho dinero, puedes pagar a un juez y decirle que sentencie según a qué le está pidiéndole al juez que lo haga. ¿Y qué sucede, hermanos? Si no lo hacen, los asesinan, los matan. Es que ya no hay justicia. Ya la gente es tan mala que no les interesa hacer el mal. Por eso es que Dios puso todos estos mandamientos, para que nosotros sigamos esos mandamientos, los llevemos a cabo. Que eso es lo más difícil, llevar a cabo los mandatos de Dios. Nadie los lleva a cabo ya últimamente. Todos, ¿verdad? Nos vamos por cosas totalmente diferentes y negamos a Dios. Y digo lo negamos porque al llevar a cabo cosas que no son agradables ante Dios, lo estamos negando. Estamos negando que Él existe, de su existencia, cuando en realidad el Señor nos está viendo todo. Lo que hacemos en esta vida, mis hermanos, no queda secreto ante Dios. No pensemos que nos podemos esconder de Él para nada. Él siempre nos está viendo y Él siempre sabe qué es lo que cada uno lleva a cabo en sus vidas. Y cuando nosotros pensamos que nos escondemos de Él, estamos totalmente errados. Dios nos conoce bien profundamente y nos ve hasta en lo más oscuro de este mundo. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
y te dimos de comer, sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué difícil y qué terrible va a ser todo esto. Y Jesús hablaba con la verdad. Y muchas cosas que hemos visto hoy en la actualidad, que se han llevado a cabo a través de las injusticias del mundo, de las injusticias que se han llevado a cabo en la vida, Dios ha reprimido mucho a los pueblos por esa causa. Y es que todo lo que Jesús vino a enseñarnos y a decirnos sobre lo que será para nosotros en un futuro, se llevará a cabo. Nadie va a quedar sin castigo y nadie va a quedar sin ir a la gloria, porque Él vendrá y juzgará a todos por igual. Él vendrá como Rey Supremo y va a llamar a todas las naciones, y cada uno, ¿verdad?, va a ir ante el Señor, ante ese tribunal. Como decía en la primera lectura, nada más que aquí Jesús va a ser un rey, un juez justo. No va a haber injusticias, ni vamos a poder comprarle con nuestro dinero, como lo hacemos aquí en este mundo. Vamos a ir ante Jesús y Él nos va a preguntar qué hicimos, cuando Él ya sabe todo. No es necesario que nosotros le digamos. Él nos va a apartar como quien aparta a los cabritos y a los corderitos. Los corderos irán a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿De qué lado nosotros pensamos que estamos? ¿En qué lugar nos sentimos estar ante los ojos de Dios? Desde este momento, porque, mis hermanos, tarde que temprano vamos a ir a cerrar los ojos y vamos a entrar ante la presencia del Señor y Él nos va a llamar para pedirnos cuentas. Todos vamos a morir. Nadie es eterno en esta vida. Pero nadie se pone a pensar en eso. Se ponen a pensar solamente en su futuro. Y mucha gente piensa que todo esto es pura mentira, que son calumnias de uno mismo que les enseña. Pero hermanos, nosotros no inventamos nada. Y el Señor pone todas las palabras en nuestra boca, en nuestro pensamiento, nos abre la mente para hacer abiertos a su mensaje y poderlo enseñar a ustedes que se encuentran del otro lado, donde quiera que estén en este momento. Son palabras puestas por el Señor para que cada uno hagamos su voluntad. La primera lectura nos enseñaba de los mandatos de Dios, de sus mandamientos, para seguirlos. Y aquí Jesús nos dice lo que va a suceder con todos aquellos que no hagamos el bien, que vamos a estar apartados hacia el lado de los cabritos. Porque dice Jesús que todo lo que no hagamos con Él se nos va a pedir cuentas. Y eso se trata de hacer el bien o el mal a los que están aquí a nuestro alrededor, a los que vemos diariamente por allí en las calles, que no tienen qué comer, que no tienen qué vestir.
los vemos y los ignoramos, es como ignorar al mismo Jesús. No podemos, hermanos y hermanas, pasar de largo viendo una necesidad, porque Jesús claramente lo dice aquí: todo lo que no hiciste con uno de los más pequeños que puse frente a ti, lo hiciste conmigo. ¿Qué hemos estado haciendo con Jesús? Hemos estado ayudando, hemos estado fortaleciendo, hemos enseñado. Hermanos, todo lo tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad del Señor. No podemos nosotros hacernos los ciegos o hacernos los sordos ante una necesidad, porque luego, si conocemos de Dios, nos vamos a sentir tan mal por no haber hecho aquel favor, o por no haber vestido a aquel que necesitaba vestido, por no haber ayudado a aquel pobre que necesitaba comer y no tuvo para comer ese día. Lo hicimos con Jesús, porque dice la palabra de Dios que cuando hacemos nosotros un mal, ellos, a los que les hacemos el mal, claman a Dios también, y Dios va a escuchar sus oraciones, y a nosotros nos va a ir muy mal. Por eso debemos de reflexionar antes de cometer un mal, porque todo lo que hagamos se nos va a devolver. Dice un dicho, ¿verdad?, que si escupes para arriba, en la cara te va a caer. Entonces no podemos, mis hermanos y hermanas, hacer daño o dejar de hacer un favor si lo podemos hacer, porque Dios, mis hermanos, nos ve. Todo el mal, todo el bien que hacemos en la vida, de todo eso se nos va a pedir cuentas, y lo dice claramente la palabra. Dice: entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Fíjense bien, todo lo que debemos hacer en la vida. Los que están en la cárcel necesitan visitas de todo aquel que puede ir a una cárcel y hacer visita a los que se encuentran allí. También necesitan escuchar de Dios, de la palabra. A un enfermo, hay enfermos que están abandonados por sus hijos, fueron y los llevaron a un hospital, fueron y los llevaron a un asilo y jamás vuelven a visitarlos. Pero nosotros que podemos llegar y darles una visita, hablarles, qué es lo que necesitan ellos escuchar, porque Dios, mis hermanos, está allí en el enfermo. Dios está en el encarcelado, en el forastero, en aquel necesitado que vemos en las calles. En todo eso Jesús está. Lo dice claramente su palabra, porque nosotros podemos pasar de largo, sí, pero después a ti te va a ir mal. Nosotros, si reflexionamos sobre todas estas cosas, vamos a ver en qué hemos fallado ante Dios. Si conocemos de Él, si conocemos de su palabra, y si sabemos que todo esto se va a llevar a cabo, el Señor nos va a mandar un castigo, porque Él es justo, es un justo juez, y ve el mal que estamos haciendo al otro. Por eso, como les decía, mis hermanos, antes de llevar a cabo una maldad, algo que nosotros podamos realizar en nuestras vidas, y pasamos de largo sobre aquella necesidad, se nos va a pedir cuentas, y muy rigurosas, muy caras, que se nos van a pedir esas cuentas. Hagamos el bien si podemos, porque no hay nada más mejor, mis hermanos, que sentir en nuestro corazón, en nuestro interior, que estamos haciendo el bien a los demás. Yo cuando hago un bien, yo me siento bien, pero cuando hago un mal, reflexiono y digo: ¿qué hice? ¿Por qué hice aquel daño? Si Dios nos enseñó que seamos buenos, nos dice en la primera lectura: sean santos, porque yo soy santo. Y para la santidad Dios nos ha llamado, para que seamos santos. ¿Y cómo vamos a ser santos si nos negamos a hacer un favor?
ayudar a aquel más necesitado. ¿Cómo? ¿De qué manera vamos a llegar a la santidad? Si los santos, todo lo que hacían era el bien. Hasta el más hambriento que miraban ellos por ahí, los ayudaban. Ellos tenían lugares para que todos los pobres llegaran a ese lugar y comieran. Si no tenían dónde hospedarse, ellos los hospedaban. Esos eran los santos, los que tenían santidad, los que creían que todo lo que estaban haciendo, se lo estaban haciendo a Jesús. De eso se trata, hermanos y hermanas, hacer el bien sin mirar a quién. Mucha gente dice, pero ¿por qué le vas a ayudar a ese? Si ese es bien malo, si ese es esto, si este es lo otro. Nosotros no debemos fijarnos en esas cosas, porque a veces por escuchar a una persona que te está diciendo que no ayudes, que te está diciendo que no lo hagas, no lo haces. Y ahí es donde tú estás mal. Tú haz lo que te dicte tu corazón. Si tu corazón te dicta, haz el bien, ayuda. No andes pensando mal de los demás, porque nadie, ¿verdad?, que en esta vida haga un mal va a quedar sin paga. Y todos vamos a pagar, hermanos. Todos vamos a ir ante el tribunal del Señor. Y el día que estemos allí, ¿qué le vamos a decir? Vamos a poder levantar nuestra cara ante Jesús. Vamos a poder decirle, Señor, yo hice todo esto en tu nombre, pero hice aquello malo, y por aquello tal vez que hiciste malo, vas a pagar. Y cuando vayamos a pagar esa cuenta tan cara ante Dios, Él nos va a echar a un lugar de tormento donde nadie queremos ir. Todos queremos ser felices por una eternidad, brillar junto a Jesús allá en esa gloria, en ese lugar de descanso por una eternidad. Todos queremos eso. Y entonces, si todos lo queremos, ¿por qué no luchamos encontrándonos aquí en esta tierra? Encontrándonos aquí tratando, ¿verdad? Porque no es nada fácil. Todo es difícil, pero sí lo podemos lograr. Cuando pensemos en algo que nos va a hacer daño, tratemos de alejarlo luego, pronto, lo más pronto posible. No hacer aquello que va a ofender a Dios, porque al ofenderlo ya te hiciste un agujero más en el alma. No vayamos llenos de agujeros en nuestra alma, que nuestra alma vaya completita ante el Señor, para que Él nos abra las compuertas del cielo y podamos ser de esos corderitos y no de los cabritos, ¿verdad?, que están a su izquierda, sino de los corderitos que están a la derecha del Señor. Ahora, mis hermanos y hermanas, les invito, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor que nos mantenga firmes con amor hacia Él y amor al prójimo. Para ello vamos a recitar el Salmo número 18 y dice así: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias porque realmente, Señor, tus palabras nos confortan. Son espíritu y vida para nuestra persona. Que ojalá y que cada día te busquemos, Señor, en todas las cosas, en todos nuestros hermanos necesitados, en todos aquellos que claman a ti, Señor, para que les ayudes. Y que a nosotros mismos, Señor, nos des un corazón de carne
y nos quites el corazón de piedra que tenemos, para ser amables, para ser amorosos, para sentirnos, Señor, confortados en el momento que hacemos un bien. Así como tú, Señor, viniste y nos enseñaste a hacer el bien, que te imitemos en todo ese bien que hiciste, Señor. Que no andemos torciendo los caminos de los demás, ni haciéndoles daño, porque el daño que hagamos a ellos te lo hacemos a ti, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue ayudándonos también a ser justos, que nuestra justicia sea agradable a Dios y a ti, bendito Espíritu, que nos encaminas cada día, que nos enseñas el camino a seguir, que nos enseñas esa luz para no perderla de vista. Enséñanos a enseñar a otros la verdad y a caminar según los preceptos de Dios, que los enseñemos justamente y les enseñemos cómo vivir en esta vida que el Señor nos ha regalado. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por tu amor y tu bondad al darnos el camino a seguir. Madre Santísima, pido de tu intercesión, pido, Mamita María, que siempre nos ayudes, que siempre nos encamines, que no nos dejes perdernos en esta vida. E intercede ante Jesús por todo nuestro caminar, que seamos rectos ante Él, que seamos justos con nuestros hermanos y que visitemos al enfermo y al encarcelado que tanto necesita de palabras de consuelo, palabras que les den a ellos el deseo de vivir, el deseo de continuar en esta vida que solamente Dios y tu bendito Espíritu nos dan. Gracias por todo esto y gracias a ti, Mamita María, que nunca nos has dejado solos en el caminar del Señor. Acompáñanos y cúbrenos con tu santo manto en los momentos difíciles, en los momentos que sentimos las aguas al cuello. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Ojalá y que atendamos a la palabra del Señor. Que estos mensajes de hoy día, que acabamos de escuchar a través de estas bellas lecturas, ¿verdad?, las pongamos en práctica. Que sigamos el camino del Señor. Que continuemos haciendo ayuno si podemos, haciendo oración, ayudando a aquel más necesitado. Todo lo que hagamos en la vida en el nombre del Señor va a ser para nuestro bien. No para el bien de otros, sino para nuestro bien. El día que vayamos ante el Señor, Él nos va a acoger en ese lugar de regocijo. Luchemos por ello y seamos personas de bien en este caminar que el Señor nos ha puesto. Que Dios les bendiga. Que pasen un feliz día lunes en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.